Ya, buenos días, alumnos del segundo nivel A y B. En esta ocasión les voy a explicar un poco el PPT de las actividades a realizar durante esta semana. Vamos a partir por el objetivo para esta actividad, que es clasificar la materia identificando elementos, compuestos, átomos y moléculas que son partícipes de reacciones químicas. Ese es el objetivo de esta semana. Para aquello, vamos a poder diferenciar bajo qué condiciones se puede diferenciar los conceptos muy importantes para la química, que es el átomo, moléculas, elementos y compuestos. Vamos a partir por estos ejemplos cotidianos, y yo tengo aquí el primer dibujo a mano izquierda, que son moléculas de agua. Lo voy a colocar aquí. Su fórmula es esa. La que tenemos acá, que es gas licuado, que todos ocupamos. Su fuente principal es el CH4, más conocido como metano. Y el que está, este niño que está tratando de respirar, ¿cierto? Está respirando oxígeno. ¿Ya? Entonces, de estos tres elementos, moléculas, átomos o compuestos, vamos a poder diferenciar de aquí en adelante cuál es cuál y cuáles son los que se utilizan a nivel ya más cotidiano. Vamos a indicar que también en qué momento se van a llamar átomos, en qué momento se van a llamar moléculas, en qué momento se van a llamar elementos y compuestos. Lo primero, vamos a hacer un resumen que toda la materia que nos rodea para la química está compuesta de átomos. ¿Ya? Todos estos átomos que forman toda la materia que nos rodea, al enlazarse pueden formar dos cosas. Por un lado tenemos los elementos y por otro lado tenemos los compuestos. ¿Ya? Cuando yo voy a enlazar formando elementos, lo más importante es que tienen que ser iguales. Ejemplo, si yo voy a juntar un oxígeno más otro oxígeno, estos tienen que ser iguales, por ende se va a llamar que es un elemento, que es el oxígeno. Están formados por átomos distintos. En el caso del agua, está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Vamos a estar en presencia de un compuesto. Se hacen a través de símbolos químicos, que son las letras que están en la tabla periódica, al igual que los compuestos. Si cualquier letra de la tabla periódica no tiene ningún número, yo asumo que hay un 1 imaginario. Como dice el lado izquierdo acá, de los elementos, se inscriben a través de símbolos químicos, a través de una letra mayúscula, en el caso del hidrógeno, y si tuviera una segunda letra, en el caso del sodio, siempre la segunda va a ir con minúscula. ¿Ya? Na. Y en el caso de los compuestos también pasa exactamente lo mismo, pero generalmente tienen un subíndice. ¿A qué se refiere subíndice? Por ejemplo, en el caso del CO2, tienen un numerito acá abajo, ¿ya? Que indica la cantidad de átomos que hay, en este caso, como es CO2, 2 de oxígeno y 1 de carbono. En el caso del agua hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Los ejemplos que se ven aquí, el oxígeno, el calcio, el carbono, el hierro, son todos elementos porque son todos iguales. El oxígeno es igual siempre en todos lados, ¿ya? Y en el caso de los compuestos que hay aquí, el agua, la sal, que el cloruro de sodio más el dióxido de carbono, son todos compuestos porque están formados de elementos que son distintos. O en este caso, átomos que son distintos. También se pueden considerar moléculas. ¿Cuándo yo digo que son moléculas? Cuando yo formo dos o más átomos, no importando que sean iguales o distintos. En el caso de que sean iguales, vamos a llamar moléculas de elementos. Por ejemplo,
molécula de oxígeno, como se queda acá abajo, 2 moléculas de hidrógeno o 3 moléculas de nitrógeno. En el caso de yo poder formar una molécula de compuesto, es cuando yo junto 2 o más átomos, pero tienen que ser distintos. Por ejemplo, una molécula de agua, 2 moléculas de cloruro de sodio, ahí está el cloro y el sodio, y el amoníaco, que está formado por nitrógeno e hidrógeno. Eso es como para que ustedes vayan viendo la idea de que cuando tenemos átomos, hablamos de que están de a uno, solos, los que están en la tabla periódica. Cuando yo los empiezo a juntar, ya pasa a llamarse moléculas. Si son iguales, van a ser elementos. Si son distintos, van a ser compuestos. Algunas diferencias entre elementos y compuestos. Los elementos, como dicen aquí, están formados por átomos que son iguales, del mismo tipo. No se pueden descomponer. Por ejemplo, el oxígeno que está en el aire es el mismo que está en el agua y no se puede descomponer en el otro. Va a seguir siendo oxígeno siempre. Se representa por símbolos químicos, que son los que están en la tabla, y tienen propiedades químicas y físicas específicas. En cambio, el compuesto resultan de la unión de 2 o más elementos químicos que tienen que ser diferentes. La vamos a colocar ahí diferentes. Y se pueden separar en sus componentes por diferentes. Se pueden separar, obviamente, y se representan por fórmulas, como está el caso del agua, que tienen subíndices, tiene un numerito acá abajo que nos indica cada numérico que está acá abajo, que se llama subíndice, indica la cantidad de átomos que está a la izquierda. Pero en este caso hay 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Ese es un poco la grandes rasgos, un resumen de la diferencia entre elementos y compuestos. Para que quede un poco más claro, vamos a anotar estas definiciones en su cuaderno para que la tengan ahí y se las aprendan. Lo primero vamos a anotar átomos. ¿Qué es lo que es un átomo? Es la partícula más pequeña de un elemento. O sea, que todo lo que nos rodea, parte de la materia, está compuesto por átomos. Y que interviene en una reacción química, por ejemplo, átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno. Pero lo importante es que los átomos siempre están de a uno. Puede ser, no sé, nitrógeno, pero siempre que esté de ningún número acá, o si ustedes quieren, asumen que hay un 1 imaginario ahí. Para que lo anoten. El segundo se llama molécula. ¿Qué es lo que es una molécula? Es la unión de 2 o más átomos, los que estábamos hablando recién, no importando que sean iguales o diferentes. En el caso de moléculas de agua, yo voy a unir 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. En este caso son distintos porque los hidrógenos son distintos que los oxígenos. En el caso del oxígeno, yo voy a unir 2 átomos, en este caso de oxígeno. Son iguales, también se llama, en este caso, ahí está. Lo voy a tratar de separar para que ustedes vean la diferencia. ¿Ya? Para que vean que se forma 2. Entonces, una molécula es cuando yo junto 2 o más átomos, no importando que sean iguales o distintos. Los elementos son sustancias puras, que se forman por un solo tipo de átomo. En otras palabras, que no se pueden descomponer en otros, y son todos los que aparecen en la famosa tabla periódica de los elementos. Ejemplo, está el hidrógeno, el cloro, el azufre y todos los que están en la tabla. Y por último, están los compuestos, que es una sustancia formada por la combinación química de 2 o más elementos, pero aquí está la salvedad, que tienen que ser distintos. ¿Ya? Un compuesto no puede ser que los elementos que lo conformen sean iguales, tienen que ser distintos. En el caso del agua o en el caso del dióxido de carbono, que es un compuesto porque está formado por 2 elementos distintos. Por un lado carbono y otro oxígeno. Tiene 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de carbono. Esto es importante que lo anoten, lo tengan ahí anotaditos sus definiciones para que después puedan hacer la actividad. Aquí vamos a hacer la primera actividad. Vamos a diferenciar entre átomos, moléculas, elementos y compuestos.
Yo les voy a dar una lista de diferentes sustancias. Aquí tengo el carbono, aquí lo voy a encerrar, está el cobre, está el azufre, está el oxígeno, está el dióxido de carbono, está el agua, está el amoníaco, está la glucosa y está el cloruro de sodio, más conocido como sal. De estos 9 sustancias que hay aquí, ustedes las tienen que ordenar. ¿Qué me interesa que ustedes hagan en su cuaderno? Solamente que hagan este cuadrito que está acá abajo. En este cuadrito colocan ahí por un solo elemento, 2 o más átomos iguales o 2 o más átomos distintos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a pescar cada uno de estos 9 sustancias y la van a ubicar aquí dependiendo de lo que dice. Por ejemplo, ¿cuál de estos 9 creen ustedes que está formado por un solo átomo? Ustedes consideran que el carbono que está acá tiene un solo átomo, ustedes lo van a colocar aquí. ¿Cuál de ustedes consideran que está formado por 2 o más átomos iguales? Tienen que ser iguales. Si ustedes consideran que el oxígeno, lo van a colocar aquí. Si ustedes consideran que son 2 o más átomos distintos, en el caso del agua, lo pueden colocar aquí. Yo les voy a dar estos 3 como ejemplo, y los otros 6 que faltan, ustedes los tienen que ubicar dependiendo de lo que hice. ¿Ya? Esa es la primera actividad. Importante que hagan solamente este cuadro en su cuaderno para que después lo puedan sacar una foto y enviar al final. La actividad 2 es diferenciar entre átomos, moléculas, pero solamente lo vamos a hacer entre átomos y moléculas. Van a clasificar las sustancias anteriores, las que vimos recién, que esas 9, las mismas 9, cuáles son para usted átomos, cuáles son moléculas. ¿Ya? Aquí hay una salvedad, sabiendo que las moléculas están constituidas por más de un átomo, ya sea igual o distinto. Entonces, las mismas 9 sustancias que yo les di anteriormente, ¿cuáles creen ustedes que son átomos, que están formados por uno solo? ¿Y cuál creen que ustedes son moléculas? Las colocan aquí. Recuerden que moléculas son 2 o más, no importando que sea igual o distinto. Como por ejemplo, ustedes creen que el carbono es uno solo, va a ir ahí. Ustedes creen que el cobre es uno solo también. O si ustedes creen que el oxígeno, por ejemplo, está formado por 2 o más, lo van a colocar ahí como molécula. Entonces, los otros 7 elementos los tienen que distribuir dependiendo si es átomo o es molécula. Esta es la segunda actividad. Este cuadro también lo hacen en su cuaderno para que después lo puedan enviar para yo de revisar. La tercera actividad, van a separar la misma sustancia anterior, el carbono, el cobre, ¿cuál más era? A ver, el azufre, las mismas 9 sustancias, el oxígeno, más era, a ver, el CO2, el agua, el amoníaco, la glucosa, que es C6H12, y cuesta hacer un poquito los números, pero O6, y la sal, que es cloruro de sodio. De estos 9, ustedes también tienen que distribuirlos. ¿Cuál creen ustedes que van a ser elementos? Si tienen duda que lo que es un elemento, están formados por átomos que sean iguales. Tienen que ser iguales para que sean elementos. Y para que sean compuestos de esta lista, tienen que estar constituidos por átomos distintos. Lo van colocando en esta lista hacia abajo o lo van colocando en esta lista según corresponde. Y la actividad 4, ahora ya con distintos elementos, van a clasificar ustedes estos nombres que están aquí, van a colocar en esta línea si son elementos o son compuestos, ¿ya?
Por ejemplo, el hierro, se le va a colocar si elemento compuesto, el metano, el cobre, la glucosa o el almidón. Y acá abajo va a analizar la fórmula que está aquí está la fórmula y aquí está el nombre, ácido clorhídrico, metano, amoníaco y dióxido de carbono. Y va a colocar el nombre que qué elementos están formando. En este caso de aquí, ácido clorhídrico. ¿Qué elementos van a formar ahí? Si yo me fijo, está el hidrógeno, le colocan ahí hidrógeno, y el cloro, ¿ya? Y el cloro. Hay todos los elementos que conforman el ácido clorhídrico. Entonces, lo único que tienen que fijarse ahí es qué letras tiene la fórmula para saber y las buscan en la tabla periódica cuál es. Recuerden que siempre que sean mayúsculas son solas, si es mayúscula, minúscula es uno solo, ya no se separa. Y por último, la quinta actividad, ya vamos a colocar ahí que hemos aprendido y yo les quiero que con sus palabras respondan estas preguntas en su cuaderno, qué son los elementos para usted, qué son los compuestos, cuál es la diferencia entre elemento y compuesto, y deme 3 ejemplos de elementos distintos a los que ya hemos visto, obviamente, y 3 ejemplos de compuestos distintos también a que hemos visto. Para esta actividad tienen plazo hasta el 29 de marzo. Deben hacer las 5 actividades que están aquí en el PPT, en su cuaderno. Lo único que me interesa a mí es que hagan los cuadritos, le sacan fotos y me lo reenvían al correo que está ahí, a guerrero@liceomanuelbaquedano.cl. Algunos que tienen computadores pueden tratar de hacerlo en su computador, lo pueden hacer o completar en el mismo PPT y lo pueden enviar también al mismo correo. Y si tienen dudas de cómo se hace la actividad, dependiendo del curso que sean, segundo nivel A, segundo nivel B, ahí están los horarios de atención que yo voy a estar obviamente conectado a través de mi correo en ese momento, en ese horario, para que si tienen dudas de poder hacer la actividad. Eso en cuanto a la actividad de esta semana, recuerden que tienen prácticamente 2 semanas para hacerla, así que no es difícil, así que de todas maneras, si tienen alguna duda, ahí está mi correo, me pueden preguntar y yo voy a estar disponible en ese horario. Eso, jóvenes, que estén bien, cuídense.